gracias por continuar con nosotros en el desarrollo de Despierta RD por Telecentro Canal 13 para toda la República Dominicana y a nivel internacional a través de Telemicro Internacional. Gracias por esa sintonía y esa fidelidad. Y en este momento iniciamos nuestra entrevista central con un grupo de personalidades que vienen a nivel nacional e internacional en el desarrollo de la jornada científica en el marco de la reunión del Consejo Asesor Editorial del Instituto Nacional de Migración, para el que nosotros hoy vamos a estar desarrollando y que justamente tenemos a su directora, la doctora Flor Rojas, que nos acompaña la mañana de hoy aquí, junto con unas personalidades que vienen del mundo a tratar estos importantes temas de migración. El doctor Joaquín Eguren, que está de este lado con nosotros, la doctora Nina Nyberg Sorensen, también está con nosotros el doctor Joaquín Arango. Ellos van a hablarnos de lo que va a ser esta jornada científica y lo que buscan para la población dominicana. Bienvenidos, buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días. Vamos a dejar a usted que inicie para que nos dé las informaciones generales de este importante evento. Así es, muchas gracias por la invitación a este programa. En realidad, el Instituto Nacional de Migración, que tiene la función de promover investigaciones, estudios e investigaciones sobre la materia migratoria y también la formación sobre este tema, decidió durante estos 3 días organizar esta jornada científica destinada a tener análisis y discusión sobre el gran fenómeno migratorio mundial, a nivel mundial, y analizar las crisis que hay en este momento, qué pasa en Iberoamérica, qué pasa en el contexto de nuestra región, en fin. La idea es poder hacer con los expertos internacionales y nacionales un análisis de la cuestión migratoria. Y sobre esa base, por supuesto, es importante para el Instituto Nacional de Migración, que es un órgano técnico del gobierno, pues pueda realmente presentar a la sociedad dominicana todo lo que vamos avanzando en nuestro ámbito nacional sobre estos temas. Los temas que van a tratar nuestros invitados internacionales aquí. Puede ser usted inicie, el doctor Arango. Como la doctora Rojas acaba de decir, una de las misiones encomendadas a esta jornada científica es pasar revista a las realidades migratorias que se producen en todo el mundo y que, por cierto, atraviesan tiempos convulsos, turbulentos en diversas partes del mundo, ¿no? La migración se ha situado en los últimos años en el centro de la atención pública y de la arena política en numerosos países, en particular en Europa y en Estados Unidos, y eso exige una reflexión y recomendaciones para que las políticas dirigidas a la mejor gestión de la migración y a la integración de los que en ella participen supere las dificultades que está encontrando en diversas partes del mundo en nuestros días. República Dominicana ha estado en el ojo del huracán en varias ocasiones con el tema de migración. Nosotros somos una isla dividida entre 2 países con diferencias muy claras, pero con un nacimiento histórico común, ¿verdad? La colonización de Europa en esta región dio como nacimiento estas 2 naciones. ¿Cómo ustedes ven el asunto de la República Dominicana, con sobre todo sentencias que algunos consideran que le ha quitado la nacionalidad a una parte de los migrantes descendientes de haitianos? Yo no soy un experto, evidentemente, en lo que pasa en República Dominicana. De todas maneras, lo que he seguido un poco de cerca en los últimos 4 o 5 años, yo creo que República Dominicana ha hecho un esfuerzo enorme y muy interesante en el tema del fenómeno migratorio y de acoger a gente de distintos países. Este caso no escapa a todo lo que es en este momento, digamos, Iberoamérica, el espacio común donde incluye América Latina y el Caribe y España y Portugal,
que son más de 22 países. Entonces, en este momento, y siguiendo un poco lo que decía el profesor Arango, Iberoamérica también se incorpora a este proceso general mundial, donde las migraciones suponen un desafío tan importante. Yo hablo de fenómeno migratorio y no de problema migratorio. A veces tienden a hablar la gente de problema. Yo creo que los datos dan que, y ya digo económicamente, ¿no? De otro punto de vista, que suele dar beneficios económicos, sociales, culturales a los países que reciben esta migración. Y yo creo que el caso de República Dominicana es evidente. Claro. ¿Hay algún planteamiento que se haya hecho o se haya analizado para tratar el tema del fenómeno migratorio o de la realidad migratoria a nivel mundial, sobre todo, como decía, en América Latina, donde hay países que dicen, mira, yo no puedo aceptar una cantidad de migrantes, pero otros países dicen, abran las puertas a los que están migrando porque por alguna razón lo están haciendo, sea social, sea política, sea económica, pero hay algún énfasis donde ustedes como expertos en la materia puedan decir cuál sería tal vez alguna alternativa para los estados que están, los nacionales saliendo y otros que los están recibiendo. Pregunta a mí, bueno, eso hemos visto últimamente en Europa, ¿no? Con el crisis en Siria, que países como Alemania, como Suecia, abrieron las puertas así, pero abiertas. Suecia, que es país vecino de mi país, decía, ven, cualquier siriano que puede llegar a Suecia sea bienvenida. Y realmente llegaron mucho. Lo que sí ha pasado después es que no fue posible en la Unión Europea que 2, 3, 4 países tenía esa apertura porque los demás, incluyendo Dinamarca, quería cerrar la puerta, no tenía miedo de estos flujos. Entonces eso para mí muestra que aunque hay unión, aunque hay como la Unión Europea con una política en conjunta, el Estado Nacional sigue teniendo su visión aquí y los pueblos también, y podemos ver que las elecciones nuestras ahora se trata de este tema, ¿no? Y nada más. Sí. Claro que sí. Y en República Dominicana, cuando se habla de migración, se habla del caso haitiano. Y usted lo sabe, ¿verdad? Que ese es el punto tan nodal para nosotros los dominicanos y también para los hermanos vecinos. Y usted hablaba de que se han producido avances en materia de migración desde el Estado. ¿Cuáles han sido esos avances? Por supuesto que sí, realmente si empezamos a ver durante los últimos años, el Plan Nacional de Regularización es uno de los mejores ejemplos de lo que se ha ido logrando en el país, o sea, lograr que las personas estén documentadas, que todo el sistema migratorio en República Dominicana sea ordenado, y creo que eso es un paso fundamental para poder establecer los mecanismos y utilizar el marco jurídico que tiene la República Dominicana. Pero además, el hecho mismo de la instalación del Instituto Nacional de Migración, la instalación del Consejo Nacional de Migración, son indicativos de que realmente hay una política clara destinada a avanzar en nuestros compromisos en materia migratoria y modernizar todo el sistema, que por supuesto no es perfecto todavía, pero vamos avanzando dentro de ese proceso. Quisiera también agregar algo que no dije al principio, y es que el Consejo Asesor Editorial, que está compuesto por los 3 expertos que nos acompañan, también incluye los expertos nacionales, como es Wilfredo Lozano, Rosario Espinal, los doctores Wilfredo, Rosario, Ramona Hernández, del CUNY, de la Universidad de Nueva York, y Marina Ariza, que también dominicana, que trabaja en México, en la Universidad Nacional allá en México. De manera que este Consejo Asesor Editorial tiene un rol muy importante porque nos asesora, nos habla acerca de todas estas corrientes de migración, cuáles son las necesidades de investigación más inmediatas y sobre todo en un país que está iniciándose en este proceso de modernización de todo lo que es el sistema migratorio. Así es, y nosotros aquí en el país, por ejemplo, le preguntaba a la doctora Nina por el tema de lo que pasa a nivel internacional, y es que está mal visto tal vez que un Estado restrinja el acceso
a los inmigrantes que están saliendo de su país por cualquier condición de las que mencionábamos anteriormente. Pero nosotros, ¿cómo podemos ayudar a mitigar esto? Porque realmente yo digo, mira, no quiero que los sirios pasen una situación, ¿por qué Europa no les abre las puertas? Pero si yo lo veo en el plano nacional, mira, los haitianos pueden estar pasando una situación, ¿por qué no les abrimos las puertas? Eso para un Estado, ¿hasta dónde puede llegar? ¿Hasta dónde puede llegar un Estado recibiendo a los inmigrantes sin que afecte su economía y el equilibrio de una nación? No está probado que haya un techo o un límite de las personas que un Estado puede acoger. Todo depende de cómo se gestione esa acogida, ¿no? Pero es evidente, y la experiencia y la investigación lo confirman, que la gestión de un fenómeno tan multidimensional y complejo como la migración requiere la cooperación internacional para que la migración sea beneficiosa para los propios migrantes, para el Estado receptor y para el Estado de origen. Se ha visto en multitud de ocasiones que cuando los Estados cooperan, esa gestión es más fructífera que cuando no lo hacen. La doctora Sorensen aludía hace un momento al caso de Europa, que atraviesa una profunda crisis, y en esa profunda crisis, desgraciadamente, la inmigración está en el centro, en el ojo del huracán, y una de las principales explicaciones es la quiebra de la solidaridad entre los Estados y su negativa a cooperar. Verdaderamente, en 2015, como he dicho, más de 1.300.000 personas llegaron a las costas europeas en busca de protección internacional. Sin duda, era un número elevado, pero no cabe duda de que 28 estados hubieran podido gestionar estas exigencias sin mayor dificultad. La negativa a hacerlo multiplicó la gravedad de la crisis, que sigue vigente principalmente porque hay una incapacidad para ponerse de acuerdo en la mejor gestión de las mismas. Y la experiencia indica que la cooperación entre países de origen, países de destino y países de tránsito es crucial para la buena gestión de las migraciones. Usted hablaba de la parte económica, es decir, de la carga económica. Resulta entonces que el que llega a una nación produce riqueza para esa nación generalmente. Sí, y además es muy curioso, ya no solo en los estados más bien desarrollados, ¿no?, del norte, como se habla normalmente, que efectivamente a través de los impuestos, del trabajo que se genera, etcétera, la gente aporta mucho más, los migrantes aportan mucho más a la sociedad que lo que gasta, porque además normalmente el inmigrante suele tener buena salud, es el más fuerte que ha salido de su país y en principio, en la medida que pueda, incluso el tema sanitario, que es una inversión, no un gasto, igual que la educación. Tenemos que ver la educación y el tema sanitario como una inversión. En ese sentido, ni siquiera en ese sentido, digamos, supone un gasto, ¿no? Pero bueno, eso puede ser motivo de crítica. Pero ha habido un estudio del PNUD recientemente en 9 países, creo, ya no solo desarrollados, sino en vía de desarrollo, que era muy interesante porque incluso había una referencia a República Dominicana, donde se incluía el estudio, donde los migrantes aportaban mucho más a la sociedad, en este caso dominicana y otros países en vía de desarrollo, es decir, ya no solo desarrollados, sino en vía de desarrollo, que efectivamente están produciendo riqueza. Estamos hablando en temas económicos, pero yo creo que hay una cantidad de beneficios que no son mensurables, que no se pueden medir y que a la larga influye en el desarrollo tecnológico, en el desarrollo de la sociedad, cómo se quiere ver a sí misma puesta, digamos, en el escenario mundial, participando de igual a igual a otros estados, y eso puede ser un nivel digamos, de medición. Digamos. Si una sociedad es capaz de acoger y de vivir esa pluralidad en paz,
realmente es un ejemplo, ¿no? Claro. De la sociedad mundial. Doctora Nina, a mí me gustaría saber su opinión, si se debe compartir la carga migratoria. Por ejemplo, existen muchos países que ya tienen oportunidades amplias que tal vez necesitan de esa mano de obra extranjera que viene creando una oportunidad, tratando de abrirse paso en el mundo para hacer un nuevo nicho porque en su país de origen no lo logró. Pero se debe compartir la carga migratoria entre los países. Se pudiera hacer una división donde diga, mira, a Dinamarca le deberían corresponder tanta cantidad de migrantes para que el tema humano, humanitario, de las personas de los países que están pasando una crisis económica, social, política en sus países, no sea tan grave para el Estado que tal vez hace frontera con ese país que está teniendo esa situación. Sí, yo pienso que hay que dividir también quizás la migración y eso de huir de crisis, ¿no? Porque la migración económica, laboral, digamos, yo creo que eso es otra cosa y ahí yo no veo el mismo compromiso como en eso de acoger a gente que está huyendo de alguna persecución, exacto. conflicto, guerra, lo que sea, ¿no? Eso dicho, yo creo que lo más importante es que la gente y nuestros políticos tienen el conocimiento de los beneficios. Ya existe una multitud de estudios más de este recién hecho que muestra que la movilidad de poblaciones es bueno, lleva el desarrollo, que los diásporas, como ustedes saben muy bien, los dominicanos en todo el mundo, participan en la vida de la República Dominicana, llevan nuevas experiencias, mandan remesas. Entonces, incluir en los políticos es estos flujos, ¿no? Tratar de abrir las fronteras para que la gente pueda moverse, eso ya sabemos. Entonces, eso no quiere decir que abrir para todo el mundo, que no vamos a controlar, que no vamos a querer saber quiénes están en nuestros países, por supuesto. Pero lo que pasa es que la gente va a moverse de cualquier modo. Si tenemos una política que quiere controlarlo, ya al menos sabemos quiénes están, ¿no? Si cerramos la puerta, pues van a estar de cualquier modo, pero bajo el techo, digamos, ¿no? Sin eso. Entonces, yo creo que se trata fundamentalmente de aceptar un hecho que la movilidad es fundamental para el desarrollo. Sin embargo, vemos que, por ejemplo, posiciones de el ultraderechismo, el ultranacionalismo, a pesar de ser un mundo más globalizado, a pesar de que hay más intercomunicación entre sectores de naciones que se movilizan, también crece, sobre todo en Europa, ese sentimiento nacionalista o neonacionalista. Sí, pero no está claro que crezca por la llegada de inmigrantes, ¿no? Hay países con niveles de presencia de otros orígenes muy elevados que aceptan y encuadran y acogen satisfactoriamente, y estados con una presencia mucho menor, casi nula, de inmigrantes que se oponen ferozmente a la inmigración. Es, por ejemplo, el caso de países del este de Europa, como Hungría, Polonia, República Checa o Eslovaquia, que tienen proporciones mínimas de personas venidas de otros países en su población y que, sin embargo, se oponen ferozmente a la llegada de unos nuevos y que aseguran que no van a permitir que entre ni uno solo más, ¿no? Aquí es claro que hay un factor político decisivo, y es que en esos países, y desgraciadamente en bastante otros, la decisión política depende en gran medida de partidos y movimientos estridentemente nacionalistas, xenófobos, anti-inmigración, que hacen bandera del rechazo a la inmigración y capitalizan los temores existentes en algunos segmentos de la población nativa. Temores que muchas veces están alimentados por lo que
en nuestros días llamamos posverdades y que son reconocibles, criticables y desmontables. Por ejemplo, aquí en República Dominicana se habla incluso de crear un muro, de construir un muro de 368 kilómetros que vaya desde el Atlántico al Caribe para dividir República Dominicana y Haití. ¿Eso es posible? No sería una excepción, porque en los últimos años en el mundo estamos asistiendo a una proliferación de nuevos muros y nuevas barreras físicas. Hasta 70 o 80 nuevas se contabilizan en los últimos años, y por supuesto no hay barrera que no sea porosa, y los males que derivan de esas pretensiones, por otra parte, imposibles, superan con mucho a sus posibles beneficios, si es que tuvieran algunos, ¿no? Claro, ustedes saben que todo lo que ustedes mencionan y el intento de avance en el tema migratorio a nivel mundial, a nivel nacional, me lleva a un ejemplo muy reciente, donde hace 2 años estamos viendo desde la campaña del presidente actual de los Estados Unidos, Donald Trump, se ha intensificado una situación de odio a las personas que hablan español. Para mí eso es algo que de verdad me choca, porque digo, mira, es una persona que está legal en un país, es una persona que está aportando a ese país, pero si habla español hay que atacarlo y hay que maldecirlo. Y de hecho, son muchos los videos que se han vuelto virales por esto. A esta política de odio, a esta doctrina de odio, ¿ustedes qué le responden? ¿Cómo nosotros podemos resarcir eso? A mí a veces me da miedo. Yo digo, mira, yo voy a Estados Unidos, yo hablo español, y aquí de hecho tú te encuentras con una gente y por las facciones tú sabes que es dominicano o algo y te puedes acercar, y el temor podría ser de que alguien te ataque por estar hablando tu idioma, estando legal en otro país. ¿Qué pudieran responder ustedes con esto, sabiendo la situación que hay en el mundo y hablando del tema de las migraciones? Yo creo que la respuesta tiene que ser, en primer lugar, muy tranquila y muy segura de dónde estamos. Nos van a atacar. Si hablamos español, nos atacarán allí, quizás, y en otros sitios. Pero al odio y al temor, porque detrás del odio hay mucho temor en estos casos, si uno le responde de una manera visceral, no va a conseguir nada. En cambio, si uno responde intentando convencer al otro, y eso es lo que yo creo que tienen que hacer es una opinión personal, los estados, es crear un discurso, yo le llamo ético-nomista, es decir, basado en valores éticos, pero también en demostraciones económicas, de que efectivamente la migración no solo favorece, sino que hay que superar ese odio. Ese odio es normalmente fruto de temores. Y en este momento hay un caso que nos preocupa mucho, y es lo que está sucediendo con toda la migración, el éxodo venezolano. Claro que sí. Se habla de 2.300.000, según la OIM, en abril de este año, pero en mi opinión son estimaciones, porque es un constante movimiento. Puede ser que sea más, puede ser que sea menos. Hay otras cifras que hablan de 3, 4 millones. Es decir que países como Colombia, que probablemente en poco tiempo ha recibido más de 1 millón de habitantes, de venezolanos, y eso hay que prepararlo. Es decir, una de las cosas que yo veo en el caso de Europa, y ahora lo que veo en el caso venezolano en América Latina, es que los estados muchas veces no prevén. En lo de Siria, la guerra empezó en el 2011. En el 2015 es cuando viene el mogollón, digamos, mucha gente, ¿no? El flujo importante. No me digas que no se previó que esa migración, obviamente, iba a acontecer. Va en primer lugar a los sitios más cercanos, al Líbano, a Jordania, a Turquía, que es normalmente el proceso. Cuando estos casos de guerra, lo que hace es movilización al país vecino. Y no se ve la capacidad y solidaridad de estos países en recibir Líbano, 1,5 millones de sirios, cuando son 4,5 millones. Es decir, que yo creo que hay que destacar todos estos ejemplos positivos para combatir, digamos, ese miedo, ese odio. Mire, nosotros en República Dominicana somos una especie de laboratorio en términos de migración. Somos laboratorio porque tenemos millones de dominicanos en el extranjero, sobre todo en Estados Unidos,
últimamente en Barcelona, en Madrid, en muchos lugares, y somos también entonces receptores de personas que salen de su país, sobre todo de Haití. Ahora tenemos el caso de Venezuela. Pero, ¿cómo mejorar, por ejemplo, en la parte del léxico, de cómo hablamos del inmigrante? ¿Hay algún programa, alguna acción? Porque aquí en República Dominicana se dio un caso muy reciente que 2 extranjeros de Haití atacaron a una pareja en Pedernales e inmediatamente se llamó a prácticamente una tierra arrasada contra ellos. Es decir, ese miedo y ese odio que hay detrás de cada uno de esas situaciones aquí en República Dominicana, ¿cómo trabajar eso? Bueno, creo que es todo un proceso, ¿no? Trabajar en torno a la cultura nuestra para entender la problemática que significa dejar uno su país de origen para ir a otro país con nada en las manos, ¿no? Es un proceso de cultura, de capacitación, de formación, de educación a la sociedad para que aprendamos también a entender la situación a través del cual viene un inmigrante. Exactamente como usted dice, tenemos más de 2 millones de dominicanos y dominicanas en el exterior y uno tiene que verse de los dos lados de la moneda, así como yo quiero que se trate y se respete a los dominicanos en el exterior, también yo debo respetar, ¿no?, al extranjero que se encuentra en nuestro país. Y por supuesto, nadie está exento a hacer lo que quiera. Es decir, sea nacionales dominicanos, extranjeros, para eso está el marco jurídico, las leyes, la Constitución, todo un sistema judicial que tiene que ser respetado. O sea, ningún extranjero está libre de eso, pero lo que no se puede hacer es asumir en nuestras manos lo que no nos corresponde hacer. Es decir, está la justicia. La justicia es la que va a examinar esos casos, pero no hacer las cosas tomando acciones directas en nuestras manos, porque de ninguna manera sería un estado salvaje, ¿no? Claro, yo no me puedo ir en el día de hoy en esta entrevista porque al principio del programa nosotros hacíamos los comentarios y tocábamos el tema de Venezuela. Y como Venezuela tocamos otros de diferentes partes del mundo cuando vemos situaciones de guerra, la doctora Nina lo mencionaba, van más por el tema humanitario cuando es un inmigrante que sale de su país por un tema de una dictadura, de una guerra, de una situación ya muy extrema. Entonces, me gustaría saber su opinión en el caso de algo que nosotros tratamos y que se está tratando ahora mismo en la Organización de Estados Americanos, de una posible invasión militar. ¿Ustedes estarían de acuerdo que en un país donde existe un tipo de estas condiciones se llegara al tema de una intervención militar? Lo diría de parte de todos, entiendo que sería conocer su respuesta. Bueno, eso es tener opinión político para mí. Y yo soy académica, así que a mí me gusta más analizar la cosa, ¿no? Y en el ejemplo venezolano, yo creo que no solamente es cuestión de prever una situación para entender la migración, pero también la historia. 30.000 dominicanos se fueron a Venezuela, es el mismo número que ahora ha llegado aquí. Exacto. Mira, hay una serie de... Bueno, ¿quiere decir? Claro. Ya estamos el tiempo ya... Claro. Que desde luego, en primer lugar, hay que respetar el derecho internacional, que es una conquista de la humanidad, ¿no? Y en segundo lugar, hay que tener mucho cuidado con este tipo de intervenciones que en muchísimos casos en el pasado se han revelado totalmente contraproducentes, generando muchos más daños que los que se debían combatir. Pensemos en Irak, pensemos en Afganistán, pensemos en Siria y podríamos alargar el repertorio de países que han sufrido intervenciones extranjeras y que han terminado por crear una situación peor aún de la que existía. Hay que combatir regímenes autoritarios, dictatoriales, como el de Venezuela, pero hay que hacerlo con arreglo al derecho internacional, desde luego por medios pacíficos y evitando generar más daños
de los que se quieren combatir. Bueno, hay una serie de actividades, ¿verdad? Hoy, si podríamos Sí. conversar brevemente, ya el tiempo Sí, nos ha dicho, en el marco sí, de esta jornada para científica, hoy vamos a tener toda la mañana, a partir de las 8:30 de la mañana, 9, hasta la 1 del día, tendremos un diálogo. Hay muchos invitados que esperamos en el Hotel Catalonia. Vamos a estar dialogando con todos nuestros expertos y expertas frente al público, una audiencia interesada en escuchar justamente este análisis sobre las migraciones a nivel internacional y las crisis de hoy día. Pero conjuntamente con eso, continuamos en esta semana con algunas charlas que nuestros expertos y expertas van a dar en las universidades, sí, como en la UCAM. Católica Madre y Maestra, En en INTEC. INTEC, ya pasó una que tuvimos en la UAS, en la Universidad del Unicaribe. Caribe, en Unicaribe, de manera que también queremos sensibilizar a esa población estudiantil a nivel superior en las universidades para discutir el tema de manera abierta al público, a los estudiantes, pero también para que haya un análisis completo del tema migratorio. Bueno, pues muchísimas gracias a ustedes que han tomado este espacio de su jornada de hoy, que yo sé que va a ser bastante extendida hoy y mañana. A todos los que van a participar también les extendemos nuestro saludo. Gracias al doctor Joaquín Eurén, que está con nosotros aquí, a la doctora Nina Sorensen, al doctor también Joaquín Arango y a la doctora Flor Rojas del Instituto Nacional de Migración, la directora del Instituto Nacional de Migración, en esta jornada científica en el marco de la reunión del Consejo Asesor Editorial de este instituto. Gracias a ustedes y a ustedes también, muchísimas gracias por mantener la sintonía con nosotros hasta esta hora de la mañana, que sabemos que va a su trabajo, pero se va bastante bien informado con Despierta RD. El compromiso mañana tenemos también una transmisión especial simultánea del grupo de medios Telemicro con el ministro de Educación, el arquitecto Andrés Navarro. Así que no se lo pierdan. Mañana a partir de las 6 de la mañana estamos aquí con ustedes desde Telecentro Canal 13. Hasta luego.